realizado, se encuentran muy consternados, se encuentran realmente muy preocupados porque sienten que realmente no avanza el caso después de haber presentado esta denuncia. Manifestó que no dará marcha atrás para defender a su hijo. Explicó que se atrevió a denunciar la agresión porque no acepta el daño que le ocasionaron los futbolistas, mientras su hijo se recupera. A veces amanecemos pensando y pensamos que hubiera sido más fácil callar y hubiera sido más cobarde haberlo hecho. Denunciar es un acto de valentía. Por tratarse de adultos responsables, se esperaba que cuidaran de su hijo. Le indignó además la actitud de burla sostenida por los señalados. Dice sentirse preocupada por la integridad física de su familia, ante la falta de condiciones de seguridad en Quetzaltenango. Si ahora la tengo que ir a dejar y a traer por la edad que tiene, lo voy a tener que hacer. Si ahora lo voy a tener que cuidar más, lo voy a cuidar más. Pero esto no nos va a detener la vida. Refugio de Niñez y Fundación Sobreviviente solicitaron un proceso transparente, rechazando las medidas sustitutivas que les otorgó el juez a los acusados. Desde el momento en el que no se les da el arresto domiciliario como comúnmente se da por este tipo de delitos, favoreciendo totalmente a que los jugadores puedan viajar a cualquier lugar del país. En otros casos, este pandillero que usted va a ver a continuación, apodado el Crazy o Gangster, es el supuesto líder de la Mara 18. Él opera en la colonia Santa Fe y fue capturado tras una persecución. Pretendía, según investigaciones, asesinar a 4 pilotos por no pagar las extorsiones. Se le decomisó, como vemos en pantalla, un fusil con 80 municiones, marihuana y un listado de pandilleros que reciben a diario grandes cantidades de dinero. Dentro del listado hay un pandillero que guarda prisión y recibe a la semana más de 25,000 quetzales producto de extorsiones. Ahí lo tiene en imágenes y fue ayer ya capturado. Y seguimos con la información, 7 de la mañana con 18 minutos. Seguimos viendo lo que sucede en el mundo a través de algunas portadas. Entonces, en tiempo real con más noticias. Bueno, vamos a ver qué ocurre en Venezuela porque sigue teniendo repercusiones el asesinato de la ex reina de belleza y también actriz venezolana. Mientras ella vacacionaba, recordemos, fue asaltada, fue baleada junto a su expareja y fallecieron ambas personas. Su hija sobrevivió y es la que cuenta cómo ocurre el ataque. Bueno, está teniendo consecuencias severas para el gobierno de Nicolás Maduro y lo vemos a continuación en el diario La Capital. Maduro pide la renuncia de todo su gabinete para enfrentar crisis. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció sorpresivamente que todos sus ministros pusieron sus cargos a su disposición, es decir, presentaron su renuncia. Esto para permitir un reacomodo del gobierno a apenas 9 meses del inicio de su mandato. La crisis económica, la ola de violencia delictiva han dañado grandemente y gravemente al gobierno chavista de Maduro. Al asumir, Maduro reestructuró más de la mitad del equipo del gobierno de 33 miembros que lo venían acompañando desde el inicio del año 2013, cuando asumió la presidencia de forma temporal debido a las graves complicaciones de salud de Chávez. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, pero sorpresivamente Nicolás Maduro anuncia que los ministros, todos sus ministros han puesto sus cargos a la disposición, esto para poder llevar a cabo un reacomodo de liderazgos y esto ante la crisis económica y de seguridad que enfrenta el país. Y como dijimos, todo esto parece ser que coincide con el asesinato, con el repudio hacia la muerte de la ex reina de belleza y también actriz venezolana que fallece después de ser atacada y asaltada. Con esta información nosotros vamos a seguir conociendo otras noticias del mundo. Varias regiones de Estados Unidos y Canadá continúan paralizadas por este vórtice polar que perdió fuerza, pero dejó a su paso al menos 21 muertos en los últimos días. Los pronósticos meteorológicos de ambos países dan cuenta de un ligero ascenso en las temperaturas, las cuales habían descendido hasta los 46 grados centígrados bajo cero en algunas zonas. A pesar del frío extremo, los turistas pueden acceder a la zona y admirar el impactante paisaje que ofrecen. Miren bien la pantalla, las cataratas del Niágara congeladas, fenómeno que coincide con el Festival de Luces de Invierno que se realiza cada año.
En Perú, una protesta de 72 trabajadores municipales terminó con enfrentamientos con la policía cuando exigían ser reincorporados a sus puestos. El enfrentamiento dejó como saldo 20 personas heridas y 4 de mayor consideración que fueron evacuados al hospital. Los manifestantes decidieron marchar por las calles, ocasionando una batalla campal que duró más de 30 minutos. Al menos 5 personas murieron y otras 12 resultaron heridas por la explosión en una fábrica de productos químicos localizada en el centro de Japón. Fuentes de la policía indicaron que en la fábrica donde se construyen paneles solares se produjo algún tipo de reacción química que generó la explosión y luego el incendio, pero adelantaron que el fuego fue controlado rápidamente. Ahora son las 7:21, noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. Y vamos a abrir la página del deporte internacional, donde vamos a destacar varias cosas. El juego entre el Atlético de Madrid ante el Barcelona, como el más atractivo del fin de semana en España. Además, la Copa del Mundo de la FIFA del 2022, que podría jugarse en noviembre y enero. Así que ya nos vamos anticipando algunos hechos que van a ocurrir dentro de algunos años. Fin de semana se desarrollará la 19ª jornada de la Liga Española de Fútbol y el partido más atractivo lo sostendrán los dos equipos que actualmente comparten el primer lugar del torneo, el Barcelona frente al Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón. El Atlético que dirige el argentino Diego Simone se ha convertido en la sensación del torneo, sobre todo porque mantiene una férrea disputa por el primer puesto con el equipo azulgrana, que es el actual favorito para el título. Además, será un duelo de técnicos gauchos, el Cholo Simeone frente al Tata Martino. Ambos equipos se encuentran empatados con 49 puntos en el primer lugar, 5 de diferencia con relación a su más cercano perseguidor, el Real Madrid, que tiene 44. Una victoria del Barça le podría dar altos porcentajes de ser el campeón nuevamente en el fútbol español. Caso contrario, este resultado beneficiaría al Real, que vería reducida su ventaja en la tabla. La buena noticia para los seguidores azulgranas es el retorno del delantero argentino Lionel Messi, que a mitad de semana en la Copa del Rey en apenas 5 minutos hizo 2 goles en la victoria del Barça frente al Getafe, 4 goles por 0. Hay noticias de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA del año 2022, lo cual tendrá lugar en Qatar. Esta semana trascendió la noticia que la realización del mismo podría sufrir un cambio, modificándose de junio a julio como tradicionalmente se ha hecho a los meses de noviembre y enero, todo debido a las altas temperaturas que oscilan en esa región africana. Según se ha conocido, en los meses que tradicionalmente usa la FIFA para realizar los mundiales de junio a julio, en Qatar en esa época es verano y la temperatura alcanza hasta los 50 grados centígrados, y la propuesta de la organización de aclimatar los estadios, las asociaciones ecológicas se oponen totalmente. Estas fechas aún están en estudio debido a que la primera medida en adoptar sería el cambio del mapa de las temporadas de fútbol en todo el mundo, aparte de los intereses económicos de patrocinadores y derechos, entre otros. En cuanto a este aspecto, el comité organizador manifestó que tiene la capacidad para albergar el mundial en verano o invierno según disponga la FIFA. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. 7 de la mañana con 24 minutos, vuelta de página. Tenemos que poner las noticias en contexto. Vamos, contigo, María René. Bueno, y claro, tenemos que hablar de estas elecciones que se van a llevar a cabo en Nevaj Quiché este domingo 12 de enero, elecciones que fueron controversiales desde un inicio, y claro, el año pasado se decide que hay que nuevamente tener estas elecciones donde se va a elegir al jefe edil, pero vamos a ver un poquito acerca de lo que ocurre en ese país. Tras 2 cambios de fechas de las elecciones en Nevaj Quiché, en 10 días finalmente los pobladores de ese municipio estarían emitiendo un nuevo sufragio para elegir a la corporación municipal tras una extensa y desgastante batalla legal entre 2 candidatos. El conflicto por la alcaldía inició desde las elecciones del 2011, cuando el candidato por el Partido Patriota, Virgilio Bernal, no figuró en las papeletas electorales. En esos comicios, la planilla ganadora fue la encabezada por Pedro Raimundo Cobo de la coalición Unegana. Las impugnaciones iniciaron con esa victoria y 2 años después las Cortes ordenaron al Tribunal Supremo Electoral solventar la problemática, cuyo fallo fue la repetición de las votaciones. Desde entonces, la paz y la tensión están a la orden del día en aquel municipio. Incluso los descontentos por la resolución de los órganos competentes han generado protestas. Algunos han viajado a la capital para exigir la repetición en oposición, otros la rechazan.
Elecciones programadas a un inicio el 15 de diciembre ahora están previstas para el próximo 12 de enero, pese a que el partido Todos hizo una petición ante el Pleno de Magistrados para retrasar los comicios por 2 meses más. La expectativa de lo que sería una fiesta cívica para el pueblo de Nevaj sigue bajo hermetismo a 10 días de que llegue la fecha. Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos anunció días atrás que acompañará el proceso en el lugar catalogado como conflictivo, por lo que ha requerido garantizar la seguridad del pueblo. Los detalles de la logística, como la impresión de papeletas, embalaje y envío de los insumos electorales, están a cargo del director electoral, mientras que una nueva Junta Electoral Municipal de la localidad fue juramentada, cuyo presidente es Óscar Samuel Molina. Bueno, es un poco de contexto de lo que está ocurriendo en Nevaj, Quiché, haciendo un poquito de historia, pero ¿qué es lo que va a pasar ahora este domingo? ¿Qué es lo que piensa la sociedad, ciertas instituciones, organizaciones? ¿Cómo están viendo la repetición de las elecciones? ¿Qué es lo que dice de la democracia en el país? Esto vamos a hablar esta mañana con nuestros invitados, Cristian Castillo del Instituto de Problemas Nacionales. Muy buenos días, Cristian, y gracias por estar con nosotros. Y también Matilde Terraza, de parte de la misión de observación de Acción Ciudadana. Yo sé que van a estar como observadores este domingo en Nevaj, Quiché. Empecemos contigo, Matilde. ¿Cómo se sienten ustedes en cuanto a la repetición de estas elecciones? ¿Están de acuerdo con lo que va a ocurrir? Bueno, nosotros como misión de observación, nuestro objetivo es acompañar las elecciones para que se pueda realizar un proceso transparente y también podamos generar confianza en la población en el resultado de las elecciones. En Nevaj pues se ha visto que hay mucha conflictividad, hay un sector de la población que no está de acuerdo con las elecciones y hay un sector que sí, pero es común, ¿verdad?, dentro de un municipio que se encuentra en una situación delicada, en donde hay una crisis política obvia y que se espera solucionar con esta repetición de elecciones. Cristian, ¿qué dice la repetición de elecciones en Nevaj sobre bueno, el sistema electoral, la democracia del país? Porque sé que hay mucha preocupación entre ciertas organizaciones. ¿Qué dice esta repetición de elecciones? Lo que nos preocupa es que el caso de Nevaj lleva a su máxima expresión la judicialización de la política que vimos en las elecciones 2011. Es precisamente ese uno de los principales retos que tiene esta elección en Nevaj, evitar sentar un precedente de que las elecciones se ganen en los tribunales y no en las urnas, que es un poco lo que sucedió con lo que está sucediendo en Nevaj, precisamente porque a lo largo de todo el proceso hemos identificado una gran cantidad de errores en el debido proceso judicial. Y esto nos demuestra la necesidad de que los amparos en contra de lo electoral sean conocidos exclusivamente por la Corte de Constitucionalidad y no por todas las instancias judiciales, porque lo que hacen es ir atrasando la aplicación de justicia electoral. Lo que vemos es que una elección no debe o no debiera repetirse 2 años después de que se dio la elección inicial. La ley electoral y de partidos políticos manda que una elección debe repetirse dentro de los 60 días posteriores a hecha una elección general. Sin embargo, en este caso, a partir de todos los errores procesales, tenemos una elección 2 años después en donde hay mucha tensión social, Matilde bien lo refería, hay una crisis política en el municipio que ahora va a sentar un precedente nacional. Y nuestra preocupación va de la mano de los errores cometidos tanto por el Tribunal Supremo Electoral como por los órganos de justicia nacionales. Por un lado, el tribunal entra en un conflicto de inscripción de uno de los candidatos por el finiquito, que al final se reconoce y después fue desconocido por la misma Contraloría General de Cuentas del finiquito que se le entrega a Virgilio Bernal. Sin embargo, eso lleva a que se establezca toda una batalla legal que no se impugnó en el momento de las elecciones. Hablábamos con Matilde, por ejemplo, cómo este candidato, al no ver su imagen y su rostro en la boleta en el 2011, no impugnó ni el día de las elecciones ni en la transmisión de actas, sino que inicia una estrategia jurídica precisamente para ganar las elecciones en lo judicial y no en lo político electoral. En lo político. Y ahora hablas de un precedente que está sentando esta repetición de las elecciones, pero alguien diría, bueno, es un caso quizá que no se da muy seguido, el hecho de no haber tenido, digamos, a este candidato en la papeleta, pues no ocurre con frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esto puede reflejarse quizá en otro tipo de elecciones, donde sí se lleva a cabo el debido proceso y simplemente quizá alguien está descontento con el resultado?
resultado. O sea, ¿cómo podemos asimilar estos casos? Evitar a toda costa precisamente eso, digamos, recurrir a estrategias jurídicas para impugnar resultados electorales. Hay mecanismos que la ley electoral y de partidos políticos establece para, en el momento, impugnar resultados. Y por eso, cada uno de los partidos políticos puede tener fiscales en mesa.